Bueno, como han visto en esta casa, pues vivió un gran líder, también se formaron otros líderes y hay dos momentos que quiero platicarles de esta casa. O sea, primero, en diciembre de 1941, un grupo de empresarios, en donde estaba Antonio L. Rodríguez encabezándolos, vino a buscar a Eugenio Garzazada a esta casa, tuvieron una reunión aquí, y esto lo veo en los documentos, porque a veces me preguntan, ¿tú estuviste ahí? Pues no alcancé a estar, pero en los documentos está, ¿no? Se reunieron en diciembre de 1941 aquí y le proponen crear una universidad que posteriormente Eugenio le encabeza el proyecto y crean el TEC de Monterrey. Entonces, eso pasa justamente aquí. Y en 1950 viene Manuel L. Barragán con Joel Rocha, pues, a otros empresarios a buscar a Eugenio Garzazada, citados por Eugenio, en donde Eugenio se da cuenta que ellos crearon un patronato para la Universidad Autónoma, bueno, autónoma todavía no, la Universidad de Nuevo León, que copia la misma estructura del TEC de Monterrey. Entonces Eugenio eso no le gusta y los manda a llamar y les dice, oigan, me están partiendo el apoyo de fondos que tenemos en el TEC, ustedes que están pidiendo apoyos para la universidad pública. Y ellos le explican, Barragán le explica, don Eugenio, pues con todo respeto yo vengo desde abajo y aunque hemos dicho muchas veces que en el TEC puede estudiar cualquiera, la verdad es que no es cierto. O sea, necesitamos apoyar la universidad en donde va a estudiar el pueblo de Nuevo León. Entonces convence a Eugenio de, de, de que tiene que ampliar ese espectro de la educación, tanto que 4 años después incluso Eugenio apoya con algunos recursos a la universidad. Entonces, aquí es el epicentro, digamos, de algunas de las decisiones que tuvieron gran importancia para, la, eh, para la educación, para la cultura aquí de Nuevo León. Y también hay una anécdota de Luis J. Prieto, donde él es directivo de ILSA, ahora Ternium, en donde él tiene una inquietud política, pero había una regla que no te podías meter a política, menos si eras directivo de la empresa, porque creabas conflicto de intereses. Entonces él viene a hablar con Eugenio en el 70 y le dice, yo tengo este interés, quiero participar en la contienda de alcaldía de San Nicolás de los Garza. Y Eugenio le dice, pues es que mira, tenemos esta política por una razón, porque afecta a los negocios, te va a afectar a ti también personalmente. Y le dice, ¿por qué quieres ir a jugar allá en la política? Es muy sucia la política. Y él le dice, es que yo creo que puedo hacer una diferencia y puedo llevar algo bueno de lo que yo he aprendido aquí al servicio público. Y eso Eugenio como que no le cabía eso en la cabeza, pero lo deja pensando y luego le dice, ¿sabes qué? Si tú quieres seguir a hacer eso, ve, si ganas, sé un buen alcalde y puedes retomar tu puesto cuando tú quieras. Y mientras estés en campaña te vamos a seguir pagando. Solo que cumple lo que tú prometiste, que es querer hacer una diferencia, ¿no? Ahí en el municipio. Y finalmente, digo, por encima de que si es el partido que fuera, pues él sí hizo un cambio muy importante, sobre todo en los trabajadores del municipio, porque él cambió toda la forma de ver al burócrata, diciendo, oye, pues lo mismo que le daban a los obreros de las empresas del grupo de la cervecería, se lo vamos a dar a los burócratas. Y todo en ese entonces en México eso no pasaba porque decía, ¿cómo es posible? Pues el burócrata no genera riqueza, se gasta lo de los impuestos, ¿cómo le vamos a dar lo mismo? Y él dice, bueno, pues es que el respeto a la dignidad está por encima de eso. Entonces cambia todo eso y ese liderazgo que él tiene de forma particular, o los liderazgos que les he platicado de forma particular, me impactan a mí porque en ese sindicato que les dan esos beneficios, pues ahí mi papá pudo tener un terreno que obtuvieron para tener una casa por los trabajadores de San Nicolás y también un programa de becas en donde yo puedo estudiar a la universidad. Entonces, el impacto de las decisiones de los líderes, impacto de decisiones que ellos pueden tomar en una sala de juntas o que pueden tener una conversación dentro de una casa como esta, tiene un impacto transgeneracional que es importantísimo, que es lo que nosotros promovemos aquí en el Centro Eugenio Garzazada. Entonces, quiero hablarles algunas ideas de los que hemos estado trabajando aquí en el Centro Eugenio Garzazada. La primera es ver el cambio que se ha tenido históricamente sobre los liderazgos.
O sea, al principio se veía al líder como alguien que tenía que ser fuerte, que tenía que ser excepcional, que tenía que ser tan extraordinario que no cualquiera podía llegar a serlo, ¿no? Era un héroe, alguien que nos salve, o sea, un mesías. Todavía a veces cada 6 años esperamos ese mesías, ¿no? O sea, alguien extraordinario, fuera de serie, que nos va a salvar. O sea, eso en los líderes. Se va cambiando y en el siglo XXI ahora lo que queremos es que sea un ejemplo. O sea, ya hay una expectativa sobre el líder. Ya no es el líder y que sea como él vaya a ser, sino hay una expectativa social de los líderes que queremos, y esto es algo del siglo XXI. Y algo que se cuestiona en los últimos 50 años es, ya no queremos solamente analizar cómo son los líderes, ya queremos incidir en cómo son. Y eso es a través de la formación. Entonces, el por qué tenemos líderes como los que tenemos, bueno, también algo esperanzador es que apenas tenemos 30 o 40 años exigiendo cómo queremos que sean los líderes. Entonces, falta todavía para construir. Y ese ejemplo, el exigir a qué líder queremos hacer, es porque surgió de la revolución industrial un nuevo líder, un líder que no existía antes. O sea, el líder que hablábamos antes era militar, político o religioso. Ahora hay uno nuevo de la iniciativa privada, surgido del empresariado. Desde el siglo XX hay un tipo de líder que nace del empresariado, que tiene una serie de recursos económicos, una posición social también relevante y un grupo de personas en las que tiene gran influencia porque están trabajando en el mismo lugar a su disposición, en donde surgen los nuevos líderes. Entonces, para el siglo XX, el liderazgo ya no estará solamente pensado del político, del militar o del religioso, sino de la iniciativa privada muy cercanamente al empresario. Entonces, cuando tú piensas en un líder, sobre todo en Occidente, después de los años 30 y 40, vas a pensar en también los empresarios. Y también hay una revolución de la conciencia, en donde los líderes de empresa dicen, oye, yo no solamente puedo tener impacto económico, también puedo tener un impacto social. Entonces es en el siglo XX, a partir de los años 30, en donde empiezan a tener un liderazgo fuera de los negocios y que ven que es pues bastante relevante. Entonces ya en el siglo XX lo que se habla de liderazgo, y ustedes lo pueden ver en cualquier librería, en cualquier curso sobre empresa, es cómo quiero que sean los líderes o cómo deberíamos formar a los líderes, que esto es algo pues muy importante y muy esperanzador. Ahora, hay dos grandes teorías sobre el liderazgo y parten de esa pregunta, si un líder nace o se hace. O sea, la teoría del gran hombre, que así se llama, del siglo XVIII y que se populariza en el siglo XIX, dice que los líderes son los que nacen con unas ciertas habilidades excepcionales para el liderazgo, o las habilidades característicamente relacionadas para el liderazgo: fuerza, empuje, inteligencia, carisma, hay muchas, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay gente que nace para liderar, hay que solamente identificar a esos líderes, ¿no? Y ponerlos en el lugar correcto. Pero ya a partir del siglo XX, a partir de los años 40, eso se empezó a cuestionar y ya hay un consenso casi generalizado, salvo alguien que esté en desacuerdo con eso, de que los líderes no nacen, sino que nacen, y esto es la teoría del comportamiento, en el que dicen, no importa tanto lo nato, con lo que tú nazcas en el ADN, sino las decisiones que tomes y lo que va relacionado a tu comportamiento, a lo que haces en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que cuestiona la teoría del comportamiento? Dice, no importa si una persona nace con todas las cualidades que le ayudarían a tener un gran liderazgo, no va a ser un líder siquiera, o un líder eficaz, si no lo traduce a acciones. O sea, si no toma un liderazgo, si no toma las decisiones correctas, si no toma la oportunidad que hubiera, si no tiene seguidores, si no le interesa, etcétera. Entonces, hay un consenso ya de que los líderes no nacen, sino que se hacen. Y esto también tiene un impacto muy grande, porque si los líderes se hacen, pues ya los puedes formar. Entonces de ahí nace una escuela de formación de liderazgo que debe tener 40 años por lo menos. Entonces también este tema de la formación de liderazgos es algo relativamente nuevo y es algo en lo que pues también, como decía ahorita Federico, pues hay que apoyarlo, es algo que naciente en teoría. Y también si los líderes se hacen, pues cualquiera que pueda tomar esa decisión de hacerlo, pues lo puede hacer. Y no solamente como se pensaba estas gentes excepcionales, ¿no? Ahora, otro gran tema va a ser quién forma a los líderes.
O sea, históricamente, ¿quién ha formado a los líderes? O sea, siempre han tenido incidencias de formación. Entonces, al principio era el grupo social, o sea, el grupo social que tenía la expectativa de quién debería liderarlos y esa era la influencia que tenían los líderes. Después fue la iglesia, los jesuitas tomaron ese papel, desde, por lo menos en toda la época española, que son, por ejemplo, Eugenio estudió con los jesuitas en 1894, y eran todavía los que ellos desconectaban mucho la sensibilidad social con las necesidades, con el estudio, con la formación, pero de élites. O sea, todavía había una idea de que había que formar a las élites porque las élites son las que iban a tomar los cargos de liderazgo. Entonces no era formar a todos, era formar a la élite política, económica, los que tuvieran recursos o para hacerlo. Después fue el Estado, ya en el siglo XX, después de la Constitución de 1917, que ellos dicen, vamos a formar, pero no, ahí es donde borran la parte del liderazgo. O sea, ¿por qué en las escuelas públicas cuesta tanto hablar de temas de liderazgo? Porque el Estado es el que regula esa educación y al Estado no le interesa hacer liderazgos porque el Estado revolucionario dice, el líder soy yo. O sea, el Estado es el que es el gran líder que regula todo el mercado y todo lo social, lo artístico, lo cultural. Entonces, debo crear un buen ciudadano que apoye al Estado, que obedezca al Estado, que fortalezca la estructura del Estado para que ese gran leviatán que es el Estado, pues lleve ese bienestar. Todavía ciertos gobiernos actuales, no vamos a decir cuáles, todavía tienen esta postura, ¿no? O sea, no necesito liderazgo ni siquiera de las asociaciones civiles, necesito liderazgo político fuerte, no liderazgos en los ciudadanos. Pero a partir de los años 40 también toma el rol de la formación de liderazgos las universidades privadas, que aquí es donde el TEC va a destacar. O sea, el TEC es la primera universidad que toma dentro de su responsabilidad la formación de liderazgos humanos o con sentido humano. Y ese es un parteaguas para México, porque 80 años después, y viendo las últimas estadísticas, que los del TEC no necesitan que les echen más porras de las que ya por sí, bueno, pero si vemos en las estadísticas, pues la mayoría son exatec, ¿no? Ahorita me van a linchar, pero según las estadísticas, hasta el 82% de los CEOs de las empresas mexicanas son exatecs. Entonces, esta visión que se tuvo en los 40 de formar a los líderes que necesitaba México para el aspecto de negocio, social, político, eso por lo menos sí funciona, ¿no? Entonces, el problema o la situación que necesitaba ajustar un poco es que todavía era una visión de élites, o sea, solo el que entra aquí o solo el que tiene esas credenciales podía formarlos. Ahora, otro punto era, ¿con qué propósito forman a los líderes? O sea, había varios propósitos. La iglesia decía para ser buenas personas, el Estado decía para ser buenos ciudadanos, y algunos pues van a unir todo esto y van a decir como el TEC que decía yo quiero dar una formación integral, que sean buenas personas, buenos ciudadanos, que tengan buenos principios, que sean buenos en los negocios. Lo que faltaba era lo último, o sea, formar líderes humanistas para el bien común. O sea, los liderazgos todavía hasta los 40, 50, o sea, tenían un sentido individual. O sea, yo quiero formar ese líder para que triunfe, sea eficaz, pero no para que logre un impacto en los demás, en nosotros. Entonces, surge pues esto, ¿no? O sea, que urgía líderes, urgía formarlos, sobre todo a partir de los años 70, en donde lo que vemos con las crisis económicas es que hubo un cambio de pensamiento en los empresarios. O sea, los empresarios dijeron, ¿por qué estamos en crisis? Bueno, porque nos descuidamos. Empezamos a entrar a campos que no nos tocaban, que eran lo social, lo artístico, lo cultural, lo tecnológico. Lo que tenemos que hacer es dedicarnos a ser empresarios, a hacer negocios. Entonces es lo que llaman la globalización o el neoliberalismo. Hay que ser líderes de negocios. Entonces, a partir de los 70, dentro de las universidades, las escuelas de negocios, dentro de toda la presión social, era que el líder de negocios se centrara a ser efectivísimo en los negocios, a ser muy rentable, muy organizado, a comerse el mundo global y se despidió esta parte ya humanista. Entonces, ¿qué se perdió a partir de los 70? Un empresario involucrado personalmente en los temas de liderazgo humanista, un empresario que no promovía ya suficiente la formación de estos liderazgos humanistas, un desenfoque en las universidades y en las escuelas de negocios en donde ya se formaba a la persona para ser muy efectivo en su profesión y ya no el sentido de liderazgo ni de liderazgo humano. Y aquí es donde ya las últimas generaciones, si ustedes ven todavía en las películas,
Los grandes intelectuales, líderes de comunidades, eran los maestros, los ingenieros, los doctores, los abogados, todavía hasta contadores, que tomaban esos liderazgos porque tenían una formación de liderazgo con sentido humano que ahora ya son muy técnicas la formación, ¿no? O sea, yo voy a la universidad, me enseñan a ser el mejor contador, el mejor ingeniero, no se me caen los puentes o los líneas de metro, no se van a caer jamás, pero hasta ahí, ¿no? Incluso los maestros, o sea, la formación docente ya no es el maestro que llega a revolucionar la comunidad, sino el maestro que es muy bueno en didáctica y en aprendizaje y en la relación del aprender a hacer, aprender a no sé qué. Entonces, todo ese desenfoque se dio a partir de los años 70 y es cuando urge más volver a pues aplicar esto, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene a partir del 2009? Lo que reportan las escuelas de negocios en Estados Unidos es que el 52% de los cursos que piden los alumnos tienen que ver con cómo formar a líderes con sentido humano o a líderes con preocupación de lo social. Y para el 2015, un 85% de los cursos que piden los alumnos de las escuelas de negocios de Estados Unidos tienen que ver con liderazgo social. O sea, ¿qué dice eso? Que hay una crisis de este tipo de liderazgo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un estudio, ahí está, hicimos un estudio de empresarios y de empresas aquí en Monterrey. Y lo que vimos es que un modelo de capitalismo social, que aquí van a estar los principales. Parten del libre emprendimiento hacia la creación de valor económico y social al mismo tiempo que ofrece mejores oportunidades para las personas. Y esto va a ser algo muy importante a destacar. O sea, se piensa que en Monterrey, por ejemplo, me dicen, le daban casas a los obreros. No, no se los daban, se las cobraban, las tenías que pagar. O sea, era un crédito que tú tenías que pagar. La corona Cuauhtémoc, que es la gran corona de la vivienda obrera en México, decían ellos mismos que era la colonia de las migas, que como estás pagando el crédito, y ellos mismos se pusieron tienes que pagar el crédito, solo puedes comer miguitas con huevo. Para que no sepan lo que son las miguitas, pues es una tortilla que cortas y doras y con huevo, ¿no? Entonces, tenías que pagarlo. Entonces, no era paternalismo de darles cosas a los niños chiquitos obreros indefensos que pobrecitos los infantilizo, sino darles oportunidad que ellos puedan aprender, o sea, que ellos puedan aprovechar. Entonces, hay una frase muy padre de Luis Sada que dice, tenemos fe en el esfuerzo de la persona. Este era el modelo. O sea, si le das oportunidades, ten fe a que ellos van a esforzarse y aprovecharlas. Entonces, esto era el libre emprendimiento. El otro punto de respeto a dignidad humana era por primera vez en México y en todo el mundo se ve a la persona. Entonces, esto suena muy raro, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues ahí estaban, sí, ahí estaban, pero no los veían como personas, o sea, eran recursos humanos, eran poco más que un montón de músculos y fuerza para trabajar. Entonces, cuando hay ese cambio de verlo como una persona y decir, oye, esta persona que entra a la fábrica, hay una frase muy padre de la cervecería que dice, el trabajador no abandona su humanidad cuando entra por el umbral de la fábrica. O sea, no deja de ser humano. De hecho, es cuando hay que potenciar su humanidad. O sea, el ser humano tiene necesidades físicas, que eso es lo del bienestar, necesita comer, necesita salud, necesita un techo donde dormir. Entonces vamos a crear programas para que tengan eso, pero también quiere el bien ser, tiene aspiraciones, tiene expectativas, quiere lograr cosas, quiere ser algo adelante. Entonces a través de la educación, de las oportunidades de formación o de las oportunidades de movilidad, es el bien ser. Entonces este bienestar y bien ser, de ver a la persona para que regresarlas, decía la cervecería, tenemos que regresarlas mejor de cómo entran a la fábrica. Entonces, regresarlas a la sociedad mejor de cómo llegan. Entonces, esta es importantísimo y es un cambio muy fuerte. O sea, hay una frase que hace poco dijo Donna Hicks sobre la dignidad. Ella es la experta de Harvard en ese tema, que dice, dignity is the common sense, but it's not the common practice. O sea, es el sentido común, pero ¿por qué no es la práctica común? O sea, el respeto a la dignidad de la persona. Bueno, eso pasaba acá. O sea, también el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, la dignidad es lo que va a cambiar. O sea, el considerar que la persona tiene pues el mismo o tiene un valor por ser persona y también el mismo valor. Y una idea también
muy interesante es que los empresarios de ese momento dicen, oye, pues la ley me dice que les tengo que poner un puesto de atención médica, de salud. Entonces, le cuestionan al empresario, tú le pusiste un puesto de salud porque la ley te lo puso. Sí, bueno, tú irías a consultar a ese puesto de salud. Y si la respuesta es no, pues, ¿cómo no? Entonces, ¿por qué si mandas a tus trabajadores? O sea, o lo de la vivienda. Oye, ¿tú le darías a tu hijo que viva en esa casa? No, pues ¿cómo? Ah, bueno, pues haces mejores casas. O sea, ¿por qué tu trabajador sí? Entonces, la dignidad ese es el gran tema. O sea, y lo que le daban mucha vuelta al capitalista, porque la dignidad es poner el mismo valor a todos y la igualdad le tenían miedo a la igualdad, ¿no? Entonces, aquí cambian ellos eso y decir, tienes razón, o sea, si vamos a ser una colonia, pues tiene que ser una colonia donde yo pudiera vivir ahí y un sistema de salud al que yo pudiera enviar a mi hijo, una escuela donde yo podría matricular a mi nieto. Entonces, esa calidad la van subiendo desde el respeto a la dignidad humana y el compromiso social es involucrarme directamente yo con las posibilidades y recursos que tengo como empresario a los temas sociales, lo que necesita mi entorno. O sea, si yo quiero que otros participen, ¿por qué yo no? Que tengo mayores recursos, mayor potencia, mayor influencia, mayor relevancia. Entonces, eso es lo que ellos empiezan a hacerlo de forma directa. O sea, aquí el empresario no es como en el Teletón, o sea, un hombre en un cheque, que llega el chequezote de 100,000 millones de... No, o sea, era mucho más valioso verlos a ellos en la mesa. O sea, ver a Eugenio Verdosada y al líder de la cervecería y al de la ladrillera, así como están ustedes sentados, hablando de los temas que necesitaba la comunidad y luego tomando decisiones que el millón, 2 millones, 10 millones que pudieran ellos firmar de apoyo. Entonces, el liderazgo humanista que ellos tenían de asumir ese propósito fue muy importante. Y ahora, pues eso es lo que faltaba, ¿no? O sea, el compromiso social que fomenta esos liderazgos humanistas. Entonces, ¿cuál es el gran cambio que provoca los líderes humanistas de empresa? Que el empresario asigna recursos para la creación de las asociaciones civiles. ¿Quién crea las asociaciones civiles en México? Los empresarios. Y ellos las financian. Y no solamente dan el dinero, o sea, también mandan personas para que estén ahí y el propio empresario está ahí. Entonces, también un gran aporte que hace la empresa a los liderazgos que ya había humanos es que el empresario dice, la misma estructura con la que yo sostengo a largo plazo y de forma exitosa a la empresa, la voy a mudar a la asociación civil. Y esto fue un cambio de un impacto del cielo a la tierra, porque por primera vez en México las asociaciones pueden tener visión de largo plazo, porque tienen una estructura sólida que es copiada, calcada de la estructura de los negocios. Por ejemplo, aquí estoy viendo el hospicio Ortigosa. Bueno, no las llevo, pero sé que está como por ahí el Hospicio Ortigosa. Entonces, a las hermanas de los Hospicio Ortigosa, que ellos reciben niñas que tenían problemas en su familia y les dan formación, ahí viven hasta que se casan o llegan allá, pues, ser autónomas, ¿no? Entonces, a ellas les dicen, ve y pide apoyo a Eugenio Garzazada porque ese señor apoya a todo el mundo. Y así le dijeron. Entonces ellas dicen, bueno, pues nos queda cerquita, nos venimos caminando, vamos, él va a sacar su cofre de oro, nos va a dar la bolsa y va a solucionar la vida, ¿no? Entonces, ellas nos cuentan así, ¿no? De que qué fácil venimos y nos va a ayudar. Entonces dice que viene y están acá con Eugenio Estrada, le dicen lo que había necesidad porque estaba ya con fondos muy abajo, y dice que Eugenio las escucha, toma notas y que ellas esperan, pues que cuánto nos va a dar, ¿no? El cheque. Y que Eugenio les dice, mucho que pensar, están haciendo un gran trabajo, yo les doy mi resolución, eh, yo se las hago saber, ¿no? Entonces dice que se van ellas, pues con la moral en el piso, porque dicen, pues no era el que nos iba a solucionar todo, entonces se van. Entonces dice que pasó menos de un mes y le escribe de la cervecería que vayan a hablar allá con ellos en una sala, y dice que llega el contador de Flaquer, Valdés Flaquer, y llega, abogado, perdón, y el abogado Valdés Flaquer, y llega Sergio. Entonces llega con un documento de 80 páginas y lo pone en el centro del escritorio y les dice, ya tenemos una propuesta de estructura de sostenimiento para los próximos 50 años. O sea, se quedan así como que, ¿qué?
y ahí tenía toda la estructura, qué patronato iban a hacer, a quiénes se les iba a invitar, y ellos dijeron, yo ya hablé con la mitad, pero hay que buscar a los otros, aquí está cómo se van a sostener, aquí es lo que van a hacer, aquí las actividades, aquí me van a pedir, las juntas de consejo y la contabilidad, y les da todo, ¿no? 80 páginas. Y dice, para empezar, ya compramos el terreno que está al lado de ustedes, lo vamos a fraccionar en estos 3 negocios que ustedes ven y la renta les va a servir para sostenerse. Ahorita está un Oxxo, una ferretería y no me acuerdo cuál es el otro, aquí en Padre Miguel y la que sigue de Degollada. Entonces, esa estructura les hace visto hoy. O sea, hoy siguen ellos rentando eso y ya no tuvieron esos problemas. Entonces, lo más que dejaron los empresarios es esa estructura. O sea, faltaba eso que el empresario ya había probado con éxito y sobre todo lo que hacía Eugenio Garzazada, que como también los ingenieros civiles no necesitan porras porque ya tienen el ego en las nubes, pero los ingenieros son muy buenos para concretar proyectos y armarlos, planificarlos y hacerlos, y eso era algo muy importante que se dieron ellos. Ahora, lo que hicimos para ver también un estudio de liderazgos desde el 2018, por ahí, que empezamos a hacerlo en los últimos 7 años, sobre todo para la exposición de los 200 líderes, es también hacer un estudio de las principales características que tenían los liderazgos humanistas. O sea, liderazgos que fueron de lo económico, en lo social, artístico, cultural, científico, tecnológico, aquí pues un poco de todo, hasta deportivo. Entonces, lo que vimos es que en el liderazgo humanista se movían un poco los principios que ya tenemos en capitalismo social. Y esto también es algo muy importante. O sea, si el capitalismo social tuvo que transitar al respeto a la dignidad humana, es decir, aprender a ver a la persona y a su bienestar y a su bienestar, el liderazgo humanista nace desde el entendimiento o desde la conciencia del respeto a la dignidad de, de las personas, nace con un compromiso, o sea, el que el líder humanista nace con el querer hacer algo, y más bien la transición que tiene que hacer el líder humanista, según lo que hemos visto en México en estos más de 100 años, es que tenía que pasar de hablar a hacer. O sea, de pensar, de querer a crear algo. O sea, tenía que transitar al libre emprendimiento. Y aquí es donde la iniciativa privada lo ayudó. O sea, lo que hacen los empresarios con los líderes humanistas del deporte, la cultura, el arte, la educación, todo, es apoyarnos a este libre emprendimiento que no era necesariamente pues parte de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, en cuanto a la dignidad humana, aquí el líder humanista siempre va a partir de ver una necesidad y buscar una satisfacción. O sea, es el líder humanista de los que hemos estado documentando, siempre parte de que vea algo en lo que puede cooperar, algo que puede hacer, algo que se autoasigna a sí mismo. O sea, el líder humanista no es alguien que señala lo que hay que hacer, lo que falta en el país, lo que está mal, sino señala lo que puede aportar él desde el día de mañana, ¿no? O sea, algo en lo que se puede involucrar. Y para esto necesita la sensibilidad, necesita empatía, amor, fraternidad, experiencia incluso. Hay un gran filósofo de nuestra época, el viejo Paulino, que dice en una de sus canciones, el que no conoce el hambre, muy poquito le interesa. Entonces, incluso la experiencia, o sea, si yo no veo que eso es una necesidad, porque no ando en camión, entonces la movilidad, pues, oye, yo llego bien padre de San Pedro aquí, ¿no? Pues nomás cruzo el túnel. Pero si yo lo estoy viviendo todos los días, digo, oye, pues sí hace falta eso. Entonces, el conectar incluso con la experiencia es lo que desarrolla estos líderes humanistas y tienen algo muy importante los líderes humanistas, que es relacionar o convertir tu pasión personal en un propósito de vida. O sea, hay muchos líderes humanistas en donde ellos tenían la pasión por la música y no solamente dijeron voy a ser un músico, voy a ser un líder que promueva espacios de formación musical, espacios de interpretación, teatros, escuelas, academias, a otros líderes de música. Entonces ya conectas tu pasión con un propósito que tiene que ver más allá de, pues, de ti mismo. Entonces la dignidad era entendida también, bueno, ahí se cortó mucho la imagen, pero era primero el evitar hacer daño, que eso era lo primero. O sea, voy a cuidar que la persona no sea dañada, no sea vulnerada, pero después tiene que ver con el desarrollo de esa persona y con su florecimiento. O sea, que eso es ver mucho más allá. O sea, el respeto a la dignidad no solamente es no hacerle daño, sino buscar su desarrollo y buscar también su florecimiento. Entonces,
Hay una frase de Eugenio Garzazada que lo resume. El respeto a la dignidad humana está por encima de cualquier consideración económica. Entonces, respetar a la persona me va a costar, sí, pero está por encima de todo. O sea, no hay algo que esté por encima de la dignidad de una persona. Entonces, en cuanto al florecimiento humano, destacar pues que un ser humano es muchas cosas, que eso también es algo que empiezan a ver, empieza a ver la empresa. O sea, una persona tiene sueños, tiene expectativas, quiere lograr algo, entonces promovían mucho a través de la educación. Por eso es que ellos promueven también mucho pues la educación para que también lleguen a eso. Entonces, en el compromiso social parte de una visión positiva del futuro y que tenía que ser a largo plazo. O sea, el líder humanista es el que dice, oye, no está derrotado anímicamente, ¿no? O sea, hay consejos, por ejemplo, incluso de las propias asociaciones civiles, no voy a citar ejemplos porque luego se ofenden, pero que incluso invitas consejeros que tienen mucha experiencia y tú planteas algo y dicen, eso ya lo intentamos, eso ya lo hicimos en el 98, no se puede porque no sé qué, eso ya lo empezamos con la administración anterior y no se pudo porque eso ya lo empezamos el año pasado, lo planteamos, hicimos, no se puede. Entonces, el líder humanista no es así. O sea, el líder humanista tiene una visión optimista de qué sí se puede lograr y con quiénes y una visión también a largo plazo. No va a ser mañana. O sea, tenemos que construirla, tenemos que hacerlo, tenemos que verla nosotros. Es alguien que sabe leer las oportunidades del entorno también. O sea, decían que es como brincar la cuerda, o sea, saber cuándo entrar a poder hacerlo, ¿no? Entonces, también saber leer el contexto, la posibilidad. Es una persona también que buscó sinergias, o sea, los líderes humanistas jamás actuaron solos. Es lo que hemos visto en la más de 282 casos que hemos documentado, que nunca hicieron algo solo. O sea, no era el gran estadista Bonaparte que te llevaba a triunfar por toda Europa, sino alguien que podía hacer sinergias, alguien que podía buscar y atraer a los que estaban haciendo lo mismo. Y alguien que también un liderazgo distinto, en el sentido de que el líder humanista no busca seguidores, sino que busca operadores. Y esa es una gran diferencia y algo que los hizo exitosos. La diferencia es que el seguidor es nada más alguien que cree en tu visión y te sigue, ¿no? O sea, yo identifiqué a esta persona que va por allá, bueno, es por allá. Pero los operadores son los que te permiten hacer o cumplir la misión con el tiempo que tienes. O sea, Eugenio Garzazada, por ejemplo, cómo estaba relacionado 50 empresas y 50 instituciones sociales porque tenían todo operadores. Tenía quien operaba lo artístico, quien operaba lo cultural, quien operaba lo social, y esos operadores eran de un alto pues, rendimiento en eso, ¿no? Entonces, el libre emprendimiento era muy importante lo que recibieron de la iniciativa privada para pasar de pensar a hacer. O sea, que esto es una de las características del liderazgo humanista. El liderazgo humanista no es un liderazgo moral, no es un liderazgo intelectual, no es un liderazgo emocional, es un liderazgo de hacer cosas. O sea, hicieron cosas que tenían valor para la sociedad y en esto pues crearon este tipo de valor y sobre todo a través de las instituciones. El líder humanista que hemos documentado estaba muy claro que tenía que crear un organismo que hiciera trascender lo que ella ya había visto que era valioso. Si yo creo que promover el ballet de Monterrey, por ejemplo, es importante, pues no va a ser solamente mi empuje personal, sino voy a crear un organismo que lo promueva. Ya está el ballet de Monterrey, ¿no? Y está el deporte, y está el arte, y está la educación. Entonces, las instituciones se tenían que hacer así. Entonces, también se tiene una idea equivocada, creo, del líder humanista, en donde dicen, es que el líder humanista del siglo XX eh, era modesto y no hablaba, no cacareaba lo que hacía, entonces no lo conocía. Pero esa es una idea a medias, porque la realidad es que como el líder humanista hacía más que hablar, lo que hacía era, hablaba mucho más. O sea, lo que hacía era tan notable que las cosas haciéndolas se decían solas. Entonces, no es que no comunicara, es que comunicaba a través de acciones notorias, relevantes, clarísimas. O sea, no necesitaban los que fundaron el tecnológico
decía las maravillas de lo que estaban haciendo en el TEC de Monterrey. Bastaba ver cómo cambiaron todo el sur de Monterrey. Ya estaban los edificios y estaban los estudiantes entrando. No ocupaba el patronato una revista para decir de la UANL lo que estaban haciendo. Bastaba con ver que pasaron de 20,000 estudiantes a una capacidad de 200,000 y ver cómo llegaban los camiones y llegaban los estudiantes, etcétera. Entonces, era una comunicación, el líder humanista tiene una comunicación a través de lo que hace, que es tan notorio su relevancia y su impacto, que así es como se dicen las cosas, ¿no? Haciéndolas notar. Y finalmente, el liderazgo humanista, ¿no? O sea, ¿por qué lo seguía? Pues tenían las competencias, daban los resultados, tienen el servicio y la congruencia, o sea, eran personas que tú notas que no lo están haciendo para beneficiarse. O sea, ese es el sentido de servicio y la congruencia, que no están beneficiándose a sí mismo. La creación de cultura, que es importantísimo. Un líder humanista tiene que formar una cultura que sostenga los principios que él ya identificó que son valiosos dentro del organismo que está haciendo. Entonces, generalmente, lo que hemos visto, te tardas entre 18 a 20 años en formar una cultura y menos de un año en que se pierda. Menos de un año. Ni siquiera pasa el año, sino, entonces, una cultura se crea con repetición. Repetición, repetición. Decirlo, 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 aprovechar cualquier medio que tengas para tú también decirlo. Ellos también tenían algo que es muy relevante, que era reclutar líderes. Cuenta Luis Santos de la Garza, una entrevista que hicimos hace poco, que justo cuando él sale de la escuela de abogados, un abogado muy joven, dice, yo lo que quería era proyectos para ganar dinero y para ir haciendo relevancia en mi carrera. Entonces me habla Sergio Valdés Flaquero y dice, yo pensé, porque lo invitó a jugar golf, si yo pensé, ya le hice un proyectazo con la cervecería, etcétera. Entonces dice que va con él y le dice, mira, tenemos este proyecto social en el que quiero que te sumes, eres un abogado talentoso. Entonces dice que él así de que, uff, no, yo pensaba el supercontrato y quieren que chambe gratis porque pero dice que se empezó a involucrar para y desde ahí su carrera de atender estos proyectos sociales, de atender estos temas que había ese liderazgo humanista y que lo tuvo ya como un propósito personal. Pero había reclutadores de eso. Dentro de la empresa se buscaba talento que tuviera para movernos a las diferentes asociaciones civiles y les pagaban el sueldo. O sea que eso era, ya se volvió a ver a o sea, dentro de la empresa tengo un gran abogado, voy a tener esta asociación civil, lo voy a perder mi negocio, mejor no. Bueno, aunque así era así de aportar eso. Y me cuenta también que fue una persona también de este tema. No le pedí permiso, sé que te voy a decir que era P. Suárez. O bueno, Paco ese me dice que también él sale de la escuela del TEC de contaduría y lo cita Ricardo Margain en el Alcira y él también piensa, me va a ofrecer trabajo, el mejor abogado que hay en Monterrey. Y lo que le dice es, usted ya se graduó, tiene buenas calificaciones, ¿usted qué ha pensado que le va a regresar a la sociedad por la educación que ha recibido? Y dice que él se quedó así de que, porque tengo que regresar algo, o sea, más bien yo quiero hacer importante, famoso, ganar dinero. Entonces, Ricardo Marguén era otro de esos reclutadores y que hacían mentorados, dice que lo mandó a una asociación civil o lo mandó a otra, a un organismo intermedio, y para formarlos. Entonces, reclutamiento, identificación de talento y mentoría dentro de las empresas para las asociaciones ya no existe. Entonces es un tema pendiente también. Y en cuanto a formación de líderes, que eso es lo último con lo que quiero cerrar. O sea, urgen líderes humanistas, pero como decía Federico hace un momento, más que urge formarlos. Y yo creo que estos espacios como este nos sirve para ofrecer por lo menos escenarios de puntos de reunión, de reflexión, de aprendizaje, de compartir, de hacer networking. Y eso es lo que yo creo que la Casa de Liderazgo Humanista pues quiere ofrecerle a la comunidad. Muchas gracias.